La entrevista. Bienvenida y le agradecemos que esté con nosotros a la doctora Eunice Rendón. Ella es coordinadora de Agenda Migrante. Bienvenida, doctora Rendón. Muchas gracias por acompañarnos estos minutos aquí en La Octava. Doctora Eunice Rendón, ¿sí nos escucha? Muy buenas tardes, bienvenida. Creo que no nos escucha. Hola. Sí nos escucha, doctora, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué hay? No Muy tengo internet de un lugar, pero bueno. Muy Pero- amable, muchas gracias por aceptar platicar con nosotros, aunque sea en estas condiciones, se le agradecen sobremanera, por supuesto. De entrada, doctora Eunice Rendón, pues hablar del asunto de los venezolanos, que usted, vale la pena decirlo, ha estado muy de cerca, hombro con hombro, codo con codo, prácticamente con La Octava Televisión, incluso con La Octava Noticias en especial, para ayudar a personas migrantes de Venezuela, a raíz de una nueva política migratoria de Estados Unidos que implica que los migrantes venezolanos, para que puedan llegar a la Unión Americana y ser sujetos de asilo, pues tienen que llegar por alguno de los puertos de entrada, no pueden hacerlo de manera ilegal. Se entiende que por eso regresan a muchos migrantes venezolanos a nuestro país, y leía yo su columna de este día en un diario de circulación nacional en donde nos explica que hay varios puntos, de hecho, ya en los que se encuentran concentrados estos migrantes. Doctora Eunice Rendón, pues de entrada lo primero que tendríamos que saber es cuál es la situación en estos momentos de los migrantes venezolanos en nuestro país. Bueno, pues como bien mencionas, creo que hay una situación compleja hoy de los venezolanos en nuestro país, en ambas fronteras. Por un lado tenemos la afluencia en la frontera sur, pero al mismo tiempo también estamos teniendo esta afluencia en la frontera norte, en donde nos están regresando desde el 12 de octubre a cientos de personas de Venezuela a 5 puntos fronterizos que pactaron con el gobierno mexicano. Entonces, aquí lo importante, creo, es entender bajo qué contexto se da esta situación. Lo primero es, esta negociación entre México y Estados Unidos pone sobre la mesa el que México reciba a estas personas venezolanas vía título 42. Hay que recordar que el título 42 es una política o una prerrogativa que se tomó en el 2020, todavía cuando Trump estaba en el poder, y que es en materia de salud pública. Sin embargo, y aquí viene un detalle importante, el gobierno estadounidense ha hecho un abuso muy importante de este título 42, retornando a cientos de migrantes durante estos 2 años, de tal forma que 2.3 millones de personas han regresado por el título 42. ¿Qué es lo que hicieron ahora con este acuerdo? Ampliar el título 42 para personas venezolanas también, ya no solo para gente de Centroamérica. Aquí el riesgo, digamos, es que muchos de estos que están regresando por título 42, pues no están siendo analizados sus casos de manera adecuada. Si alguien de estas personas tiene, por ejemplo, o cumple con los requisitos para tener el refugio en Estados Unidos, ni siquiera se está analizando su caso. Simplemente se detiene y se regresa a México en este caso. Entonces, bueno, creo que ese es el primer riesgo, que no está permitiendo analizar realmente a profundidad caso por caso. El segundo riesgo es que se han concentrado estas personas en la frontera norte de México, como bien decías. Entonces, los albergues están desbordados, tanto en Tijuana y Ciudad Juárez, como en Matamoros, que son los puntos de mayor afluencia, como en el par de puntos adicionales. Son 5 puntos, repito, en donde dejan a estas personas diariamente desde el 12 de octubre. Y bueno, también la incertidumbre de esta gente, porque no sabe qué hacer, si volver a intentar ingresar, si regresarse a Venezuela, en México, qué hay para ellos. En fin, Estados Unidos encargó esta política, pero no va acompañada de recursos, por ejemplo, para estos albergues, para los gobiernos locales que les toca atender de primera mano a estas poblaciones, que dicho sea de paso, en su mayoría son unidades familiares con niños pequeños, los que vienen viajando en estos contingentes. Y luego, por el otro lado, los que vienen del sur, muchos están concentrados hoy en la central del norte, ahí en la Ciudad de México, porque también tienen mucha incertidumbre de qué va a pasar con ellos y qué es lo que realmente pueden hacer. Entonces, aquí las 24,000 visas humanitarias que prometió Estados Unidos a cambio de regresarnos a todos estos migrantes que entraron de forma indocumentada son difíciles de obtener. Primero, ellos quieren que viajen en avión,
Difícilmente los que ya vienen en el tránsito, pues ya no llegaron en avión y son muchos. Tan solo en los últimos meses, más de 150,000 personas han viajado de esta forma. Segundo, tienen que haber ingresado de forma legal a México. Nadie de ellos ingresó de forma legal porque México desde el 21 de enero puso una visa en donde les requiere una serie de cosas con las que no cumplen. Por ejemplo, el tema de un recurso y un patrimonio que tienen que mostrar que pues nadie de ellos tiene, casi tendrán que ganar $700 al mes para probar este patrimonio que México pide, y por eso pues la mayoría de la gente decidió venir a pie y de forma indocumentada entrar a nuestro país. Entonces va a ser difícil también para ellos, y finalmente en el sur siguen llegando más caravanas, más personas que iban pasando por el Darién, que iban en el trayecto hacia nuestro país, y bueno, también con mucha incertidumbre. Cabe aquí, doctora Eunice Rendón, y lo pregunto porque no dudo que quizás en algún momento podamos escuchar esto, y a lo que me refiero es, ¿caben aquí los argumentos políticos? Pensar como en algún momento dijeron que son caravanas que se impulsan desde Centroamérica, pero de alguna u otra manera para perjudicar políticamente gobiernos de América del Norte. ¿Cabe de verdad esa posibilidad en este caso? Pues no, yo creo que en este caso lo que estamos viendo es un país en crisis, ¿no? Con una serie de condiciones. La gente que yo entrevisté de la caravana literalmente tiene hambre, o sea, es gente que no tiene dinero ni para comer en su país de origen. Por eso, aunque tuvieran que arriesgar el pellejo literalmente teniendo que viajar por el Darién y por estos caminos tan peligrosos con sus niños chiquitos, aún así decidieron tomar el camino porque verdaderamente es algo que se ha vuelto muy complicado, muy difícil para ellos quedarse en su país. Entonces creo que no hay una mano negra detrás de esta migración, simplemente hay una condición de país muy compleja en la que se ha vuelto difícil sobrevivir, y por eso la gente de manera desesperada está saliendo de ese país. Entonces, no creo que, a diferencia de otras caravanas, ¿no? Que se han dado y que se han hecho muchas cosas, creo que particularmente en esta, pues sí es una situación bien difícil de la que vienen huyendo, y creo que la diferencia que vemos es que antes muchos venezolanos llegaban por avión, ahora lo hacen por tierra, derivado de esta visa que México les impuso, por un lado, y por el otro lado también muchos de ellos buscan reunificarse con familiares que ya tienen en Venezuela, que es otro requisito para la visa humanitaria, contar con un patrocinador también en Estados Unidos que ya esté ahí, que se vaya a encargar de sus gastos y pueda mostrar también cierto patrimonio. Entonces, bueno, por muchos motivos están saliendo, pero creo que no cabe decir que hay una mano negra detrás. Simplemente hay causas, es multicausal, y todas esas causas se están presentando hoy en su país. Hay persecución, hay falta de recursos, de alimento, condiciones de mucha pobreza, delincuencia, en fin, creo que están el caldo de cultivo ahí, que es lo que ha hecho que estas personas tomen la decisión, incluso, repito, con sus niños pequeños, viajen con la intención de llegar a Estados Unidos. Aquí lo triste es de que pues parece no haber plan para todos estos que están varados, incluso los que han retornado desde Estados Unidos, se les da un papel para que en 15 días abandonen el territorio, y bueno, esto también hace mucho más compleja su situación. Creo que urge que Estados Unidos coopere con recursos para esta frontera norte a la que está aventando a los migrantes, en donde los está depositando, y que también pues acuerdos como el acuerdo bicentenario hoy echemos mano de eso y que se haga una política más integral con respuestas más integrales, no solo cartas de deportación o depositar a las personas en la frontera. Tiene que haber algo más humano, sobre todo más útil para todos, que es una integración social y económica que creo que urge de estas personas en movilidad. Con eso nos quedamos. Doctora Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, muchas gracias por estos minutos para la audiencia de La Octava. Muchas gracias a la doctora Eunice Rendón. Vamos hasta San Lázaro con Ilse Aguilar porque hoy inició la discusión acerca del paquete económico para el próximo año. El dictamen calcula que de aprobarse, la Federación podría percibir alrededor de 8 billones de pesos. Ilse Aguilar, ya te vemos, enseguida te escuchamos. Buenas tardes, infórmanos por favor. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Efectivamente, saludarte e informarte que justamente esta tarde se aprobó por mayoría de 268 votos a favor, 214 en contra y una abstención. En lo general, la ley